Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y ahora comienza un nuevo episodio de Micromundos. Vamos a hablar de dos o tres temas que a mí me parecen muy importantes. Primero, la semana difícil que tuvo el gobierno, perdiendo absolutamente en cada uno de los temas que se plantearon a lo largo de la semana. En el intento de desregulación de la actividad de practicaje, Sturzenegger es el responsable, de la derrota en el Congreso derrota parcial, podríamos decir, ley de inviolabilidad de la propiedad privada, nunca me sale esa palabra, donde esa ley fue prácticamente despiezada. Lo que más le importaba al gobierno fue quitado y ahora del Senado pasa a la Cámara de Diputados. Sobre esto nos vamos a referir extensamente porque el trámite no terminó, va a continuar todavía, falta la mitad, es decir, lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Y después lo que fue San Cayetano y las palabras del obispo García Cuerva, Jorge Ignacio García Cuerva. Unas palabras muy fuertes que yo diría no todas apuntan a hacer una crítica a este gobierno, y cerraría, en términos globales, con las palabras de Rodrigo Sarazaga, un sacerdote jesuita que en un foro empresario habló también sobre el papel de las élites en la Argentina, comenzando el análisis con una autocrítica a la propia élite de los sacerdotes, que me parece muy interesante, y siguiendo por una crítica a las élites de los empresarios. Así que un poco de todo esto vamos a hablar a lo largo de este programa, de este episodio de Micromundos. En primer término diría, a ver, o vos podrías decirme, pero estás diciendo que el gobierno fue derrotado en la Cámara de Senadores porque, este, mm, digamos, si la ley finalmente salió, sí, la ley salió, pero sin los dos capítulos que más le importaban al gobierno. Uno, la llamada ley del fuego, que a mí siempre me pareció media loca esa ley del fuego que impulsó Máximo Kirchner, ¿no? Que si un campo se incendia, no se lo podía vender en los próximos o los siguientes 30 años. Me pareció siempre un delirio, me pareció que eso era algo que coartaba en serio la propiedad privada, porque, digamos, el planteo, la justificación de eso era, che, incendian los campos para venderlos para hacer desarrollos inmobiliarios. Bueno, nada te impedía vender el campo para hacer desarrollos inmobiliarios sin quemarlo, sin incendiarlo. A mí siempre me pareció un delirio esa norma. Después tenemos lo que queda, ¿no? Lo que quedó es el tema de los desalojos, darle mayor rapidez a los desalojos. Yo aquí, alguno va a pensar que tengo una postura cercana a la del gobierno, no es así, pero la verdad es que lo que sí creo que ahí el gobierno estuvo bien, no sé si bien con lo que está proponiendo, pero sí me parece a mí que los desalojos tienen que tener un trámite más rápido. Por supuesto que parezca un insensible en este contexto no tan duro, especialmente para la gente de menores ingresos, decir, che, buenísimo, que te desalojen más rápido cuando no podés pagar el alquiler porque te quedaste sin laburo. La verdad que, claro, uno parece un insensible. Dejando de lado el contexto, la verdad es que a mí me parece que los desalojos, como se venían sucediendo, era imposible. Realmente se ponen un montón de trabas. Digamos, en el mejor de los casos, si vos querés desalojar o a un intruso o a alguien que te dejó de pagar el alquiler, mínimo, si caías en un juzgado más o menos razonable en la ciudad de Buenos Aires, podías tardar, pero en el mejor de los casos, en el caso más espectacular, entre 2 y 3 años, ¿no? En ese tiempo, la persona que está allí ocupando ese inmueble, que no paga alquiler, no paga los impuestos, no paga las expensas, todo eso te vas a tener que hacer cargo vos y en muchas oportunidades te devuelven el inmueble totalmente en ruinas. Me ha pasado como abogado, o sea, me consta esto que estoy diciendo. Ahora, claro, vos me podés decir, bueno, pero pará, en este contexto vas a hacer eso. Claro, tal vez la oportunidad no sea la mejor, tal vez la oportunidad nunca es la mejor. Lo que pasa es que lo lógico, tal vez, es ir con una ley o un proyecto que acelere los desalojos y al mismo tiempo ir con alguna norma
que opere como una red de contención en un momento tan duro como el que estamos viviendo, donde la gente se queda sin trabajo, donde el que tiene trabajo no le alcanza la plata. Después vamos a ver el tema de los morosos, y cómo ha subido y el drama que es eso, como para amortiguar. Claro, el gobierno, este gobierno, siempre ve las cosas, de un solo lado. Ahora, pero quedó afuera la ley del fuego, quedó afuera también el tema de la, extranjerización de la tierra, así se lo ha dado en llamar. Ahora voy a meterme, con eso, este, porque es lo que más, ha generado polémica. Y aquí me quiero detener en algo. El gobierno perdió. El gobierno perdió y no solamente perdió en un tema que a nadie le importaba, hasta que a la gente le empezó a importar. Perdió en un tema donde la política en general se metió en algo, y digo esto por oficialismos y opositores, en algo que tocó un nervio importante en la sociedad. El gobierno pensó que después de octubre del año pasado y de haber ganado las elecciones con la contundencia que lo hizo, esto, digamos, iba a ser siempre un tren. El Congreso se ha convertido en su propia escribanía, como en la época del kirchnerismo, y no fue así. Y tal vez esto empezó a cambiar con el partido de Inglaterra. Acuérdense, partido de Inglaterra, la famosa bandera hecha con una sábana que tanta polémica generó, las Malvinas son argentinas, estaba, convocada la sesión para el día siguiente, deciden pasar un cuarto intermedio y retomar la sesión la semana pasada, que es lo que finalmente ocurrió, y el gobierno termina en una derrota impresionante, porque el partido era este tema. Hay otro tema que a mí me parece importante que tiene que ver con las expropiaciones, que después, si quieren, lo profundizo. Espero que no se me vaya de la cabeza. Pero bueno, este tema para mí era el centro del debate. El centro del debate. Escuchá, o mirá, mejor dicho, lo que dice Luis Juez sobre lo que ha sido la ley de extranjerización de tierras y la derrota fuerte, que sufrió el gobierno en este tema. Obviamente el capítulo 3 lo excluimos porque claramente perdimos el debate. Los campeones del relato instalaron un título horrible en un momento complejo y entonces ya se perdió la perspectiva de lo que estábamos discutiendo. Creo que lo defendimos mal, creo que nos faltó inteligencia y picardía. O sea, si yo digo la patria no se vende, obviamente que con esa consigna nos terminan acorralando a todos y poniendo en un lugar incómodo. Si yo titulo la ley que tiene que ver con el tema de darle mayor garantía y la inviolabilidad de la propiedad privada, la titulo con la extranjerización de tierra y a partir de ahí empiezo con teorías conspirativas, chao, es un debate que yo vengo diciendo hace un montón de tiempo. O lo damos en serio o lo saquemos del debate porque vamos a tener ese problema. Los campeones de la mentira te instalan un título, no lo defendes con inteligencia, subestimas las condiciones, en medio del mundial nos agarra este ataque de nacionalismo absoluto en un país donde abona teorías conspirativas de manera permanente. Dice Juez lamentándose, ¿no? Perdimos el debate del artículo 3, están los campeones del relato que le ganaron. Juez hace una autocrítica, sin embargo, dice, bueno, no lo supimos explicar. Yo creo que no sabían qué explicar, no que no supieron explicarlo, sino que no sabían qué explicar, porque si lo explicaban era peor. Juez dice, casi mofándose, que hay un montón de teorías conspirativas en un país que está acostumbrado a las teorías conspirativas. Bueno, en realidad no sé si hay tantas teorías conspirativas, porque si viene un señor que se llama Peter Thiel, se viene a vivir en Argentina, se compra una casa, no sé si fue Thiel el que se compró la casa, ahí hay otro rumor ahí. Bueno, pero supongamos que Thiel se compró la casa en Barrio Parque. Entonces viene el tipo acá, se reúne con el presidente lo quiere, el tipo no cree en la democracia, como no cree el propio Milei. El tipo, junto con otros supermillonarios, quiso hacer en Honduras un subpaís, digamos, hasta que la Corte Suprema de ese país le dijo, che, muchachos, no, ustedes no pueden escindir un territorio de Honduras. Les dijo eso, en un proyecto que, si mal no recuerdo, se llamaba Prosperidad, con otros
supermillonarios como él. Entonces no es una teoría conspirativa, juez. Qué sé yo, si tiene pico de pato, patas de pato, alas de pato, y probablemente sea un pato. Entonces, la verdad que mejor prevenir que curar. No sé si es una teoría conspirativa, probablemente no, y probablemente haya elementos. Y si fuera una teoría conspirativa, bueno, es por las dudas. ¿Cuál era el interés del gobierno? ¿Por qué? A ver, si hoy con la ley vigente los extranjeros pueden tener hasta el 15% de las tierras en distintas proporciones, los promedios y todo eso. Bueno, primero era todo, sin límite, en ninguna parte, ¿no? Y después fueron al 25. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que verdaderamente querían modificar. No pasaba por la extensión, no era lo más importante, eso era una distracción para las redes, para un montón de cosas, pero eso no era. El meollo de la cuestión era la derogación de un artículo de la actual ley de tierras. Ese era el punto, ¿no? Escuchá lo que dice esta persona. Yo la verdad es que me encantó la explicación, pero no sé quién es. Lo encontré en las redes, lo chequeé sobre lo que dice con respecto a la ley y a la derogación que pretendía el proyecto, porque el kit de la cuestión no es en el porcentaje de tierras que pueden adquirir los extranjeros, es en esto que vas a escuchar ahora. El peor artículo que se derogaría es el artículo 10 de la ley actual. Este artículo lo que hace es establecer las protecciones. ¿Por qué? Porque el porcentaje lo que hace es hablar de la propiedad. Bueno, ¿cuánto puede estar en propiedad de quién? Son sociedades y no son sociedades. Y bueno, y hace todo un detalle de esa situación. Ahora, en el 10 lo que se establece es la protección. Por ejemplo, en el 10 se establece que no puede haber más de 1000 hectáreas en manos extranjeras, por ejemplo, en la zona núcleo. Esa es una. Otra de las cosas que establece el artículo 10 es que no puede haber nada en manos extranjeras que tengan cursos de agua, que estén en territorio de frontera, y eso desaparece. En realidad, todos estamos debatiendo el porcentaje, y el porcentaje en este momento, casi te diría que es una anécdota. Esto es retirar las protecciones. Es más importante que el tema de las superficies. La bala le entró al gobierno, pero no solamente le entró por la derrota en el Senado sobre este tema, sino que hay algo, digamos, cuando uno quiere saber la reacción del gobierno ante un tema, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tenés que escuchar a los voceros del gobierno. ¿Quiénes son los voceros del gobierno? Bueno, los periodistas del 5%. ¿Quién es para mí uno de los modelos, uno de los arquetipos de periodistas del 5%, esos que el presidente respeta? Es Johnny Viale. Mirá, escuchá lo que decía Johnny Viale y cómo la bronca que tienen por la derrota. Escuchá lo que decía en uno de sus acostumbrados editoriales desde un púlpito con el dedito en alto. ¿Sabes cuál es el problema? Que la patria, parte de la patria, ya la vendieron hace rato. Y esta gente no salió a la calle. Que Lázaro Báez llegó a tener solo en Santa Cruz 415.000 hectáreas. El equivalente a 20 capitales federales. Y nadie dijo la patria no se vende. O esto, Cristina le entregó 200 hectáreas por 50 años a China para una supuesta base espacial, supuesta, que no se puede entrar. Nadie sabe lo que hay. Y nadie dijo la patria no se vende. Es más, acá tengo para mostrarte un informe del CONICET, de Agostina Constantino, sobre venta de tierras a extranjeros. Mirá qué interesante. Del 92 al 2002 se vendieron en promedio 94.000 hectáreas por año. Del 2003 al 2013, la década ganada, se vendieron en promedio 215.000 hectáreas por año a extranjeros. Más del doble. ¿Y entonces? O sea, durante el kirchnerismo, la década progre en Acampó, se vendieron a extranjeros 2,37 millones de hectáreas. Y ahí nadie dijo la patria no se vende. Ni Lali, ni Tini, ni Niki no sé qué, ni Pedro, ni Grabois, ni Mayer. Nadie salió a la calle. Por eso hablamos de mucha hipocresía. Si Báez se compra media Patagonia, no pasa nada. Si China se queda con un pedazo de Neuquén, no pasa nada. Johnny Viale dice un montón de cosas que no tienen nada que ver entre sí.
En primer lugar, que Nicki Nicole, que Lali Espósito, que Tini Stoessel, todos esos artistas jóvenes que movieron a chicos jóvenes y movieron a gran parte de la sociedad, muchos de ellos votantes de Milei, hay que aclarar, por una cuestión etaria, no son dirigentes políticos, no son. Hacen lo que sienten, lo que les parece, en el momento que les siente y les parece. Y aunque fueran, supongamos que son todos kirchneristas, ¿cuál es el problema? O sea, ser kirchnerista ahora no es ilegal. Yo no lo soy, pero no es ilegal ser kirchnerista. Ahora, si son kirchneristas y como son kirchneristas durante el kirchnerismo no dijeron absolutamente nada, significa que lo que hace ahora el gobierno está bien. Si estaba mal lo que hacía el kirchnerismo y lo que hace este gobierno es parecido a lo que hizo el kirchnerismo, ¿eso es un atenuante para disculpar a este gobierno? No. En todo caso, el kirchnerismo lo hizo mal y este gobierno lo hace mal. En el mismo grado o tal vez peor. Lázaro Báez, porque todos salieron a hablar de Lázaro Báez. Creo que Laje, creo que Luis Majul también lo escuché, Johnny Viale, hubo varios que salieron, pero dejaron que Lázaro Báez se compre 500.000 de hectáreas en la Patagonia. Lázaro Báez se compró 9 estancias en la Patagonia. ¿Querés que te cuente qué pasa con las estancias de Lázaro Báez? Lázaro Báez está preso. Lázaro Báez compró esas estancias en un supuesto negociado con Cristina Fernández de Kirchner. Esas estancias están descomisadas y esas estancias no se pueden vender porque no hay oferentes, porque como está previsto que se construyan 2 represas donde están esas estancias, lo que están esperando es que se expropie, digamos, el cálculo de Lázaro Báez se la compra estas tierras para que después las expropien y cuando hagan las represas las inunden. Entonces el tipo hacía un negocio con la expropiación del Estado. Ahora, fueron decomisadas. No sé qué. Y Lázaro Báez, en todo caso, es argentino. O sea, acá lo que estábamos discutiendo era otra cosa. Lázaro Báez era un corrupto y todo lo que vos quieras, pero el tipo es argentino. Lo que estamos hablando acá es de la extranjerización de tierra. O sea, es otra cosa. Pero queda bien meter a Lázaro Báez en esto. Y después hablan de la base china. Miren, todos los que ejercimos el periodismo hablamos de la base china. Y si no, escuchá, mirá lo que decía en su momento Jorge Lanata sobre la base china en Neuquén. Pedimos 200 hectáreas en la Patagonia al gobierno chino para que levantara una base espacial. Le concedimos el uso del terreno por 50 años, libre de todo impuesto, o sea, no vamos a ver un mango por eso, y con cláusulas secretas. O sea, nunca vamos a saber bien qué hacen exactamente ahí adentro. El acuerdo dice expresamente: no hay control de autoridades argentinas. Es muy fuerte estar en el lugar, me pasó ayer, y verlo, porque saber que de este lado del alambre vos no podés entrar, y que para cruzar ese alambre y por 200 hectáreas tengo que llamar a la embajada china, que por supuesto no me va a dar permiso, es realmente muy fuerte. Los chinos dicen que la base es para uso civil, yo te lo contaba recién, para llegar a la luna, pero la maneja un militar de altísimo rango. Estuvimos ahí, el lugar se llama Bajada del Agrio, en Neuquén, para ver qué esconde la Estación Espacial China en Argentina. La base china que les otorgó el gobierno de Cristina Kirchner a los chinos, 200 hectáreas, donde no hay, donde la autoridad argentina no se puede meter, ¿atenúa lo que hace este gobierno? No. En todo caso, el kirchnerismo lo hizo mal, este gobierno lo hace mal. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a los Johnny Viale, a los Majul, ¿por qué el gobierno no le saca a los chinos la base? ¿Por qué no denuncia el acuerdo que firmaron? Dice, che, hasta acá llegué porque no, yo ahora estoy con Trump, no puedo seguir con ustedes. ¿Y saben por qué no lo hace? No lo hace, ni lo va a hacer.
porque acaban de renovar el swap con China. Entonces, digo, estos tipos son idiotas útiles, son voceros inútiles. Eh, todos hablamos de la base china y todos hablamos de Lázaro Báez cuando teníamos que hablar de Lázaro Báez. Y si Nicky Nicole, si Tini Stoessel, si Lali Espósito no hablaron en su momento de la base china, no hablaron de Lázaro Báez, no es mi problema. Sí me parece interesante como fenómeno político y social que todos estos artistas jóvenes hayan movilizado a un montón de gente, que a su vez metió presión en la clase política para que el resultado sea el que vimos en el Senado. Y esto es importante porque acá interpela, no al oficialismo, no interpela al gobierno lo que pasó, aunque el gobierno obviamente como sale derrotado se siente interpelado. Acá interpela a la oposición, porque acá no fue que el kirchnerismo en el Senado salió a oponerse de motu propio contra el proyecto de ley disparatado de este gobierno. No, la presión digamos, de la calle, la presión de esos artistas kirchneristas que Luis Juez y que todo libertario desprecia, son los que generaron que el kirchnerismo, los senadores del kirchnerismo y de la oposición actuaran como terminaron actuando, porque se dieron cuenta que quedaban en falsa escuadra. Digo, me parece esto interesante porque es al revés. No es el kirchnerismo el que hizo esto. Por eso Juez y Johnny Viale tiene un punto, no es tonto Johnny Viale. Johnny Viale recarga las tintas en los artistas, porque sabe lo que verdaderamente hicieron los artistas. Y vamos a escuchar al canciller Pablo Quirno, que la verdad yo creo casi, junto con Sturzenegger, son los empleados del mes. ¿No le están entregando a los extranjeros nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra soberanía? Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras operando en si Argentina. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. ¿Ustedes escucharon lo que dijo este tipo? Que un extranjero se puede comprar una provincia, se puede comprar un pueblo. Sería bueno que Quirno, de onda lo digo esto, leyera algo del Código Civil. Probablemente hasta Quirno creo que lo pueda entender. Este es el peor canciller de la historia. Yo, la verdad, porque es un señor que no está preparado y cree que está preparado para ocupar el lugar que ocupa. Lo que hizo con Brasil y con Lula es un disparate. A propósito, Milei resolvió seguir diciendo criticándolo a Lula, que es un corrupto, que destruyó Brasil. Digo, la verdad que si uno empieza... No tuve tiempo, voy a ver si lo puedo hacer en los próximos días, de hacer un esquema con las principales variables económicas para comparar la gestión de Lula en Brasil con la gestión de Milei en Argentina. Se van a querer morir. Bueno, lo de Quirno es un disparate, nadie sabe qué hace Quirno ahí, por qué sigue como canciller, realmente no tiene idea el tipo de lo que está haciendo. Y ahora salgo de este tema, que a mí me parece muy importante, y que vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, y me meto con el tema de los morosos, ¿no? Y la verdad que el tema de los morosos es un tema sumamente complicado. Estoy acá abriendo una computadora porque quiero meterme a ver les quiero mostrar un gráfico que probablemente lo hayan visto, pero que me sirve a mí para que ustedes puedan, para ver, digamos, el comportamiento de lo que viene siendo el endeudamiento de las familias, ¿no? Que esto está generando, por supuesto, muchísima controversia. Ahí lo pueden ver. ¿Cómo aumenta? Fíjense la última columna, la que está en violeta, que dice gobierno de Javier Milei desde enero del 24, cómo aumenta la cantidad de gente que no puede pagar sus créditos. Los créditos dicen que de media lo que debe cada familia, cada persona, mejor dicho, es de aproximadamente 350.000 pesos. Yo no creo que nadie que deba 350 lucas está especulando, ¿no? Está haciendo un rulo rarísimo
con el dólar o que se compró 14 televisores. En octubre del 2024, la cantidad de morosos de la cartera de morosidad ascendía al 2,5%. En mayo del 2026, es decir, hace muy poco, esa cartera ascendió al 12,7%. Hay casi 7 millones de personas que están afuera del sistema de créditos. Y ahora vas a escuchar al presidente Javier Milei explicando que el tema de los morosos es un tema entre privados. Si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo, la pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está bien. Listo. Más allá de que hay otro... Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Pero hay bancos que están refinanciando la deuda y es correcto eso. Pero ese es un problema entre privados. A mí me parece bárbaro. De hecho, no... A ver, lo primero que yo diría es que cuando vos tenés 7 millones de personas en situación complicada o fuera del sistema crediticio, me parece que dejó de ser un problema entre privados con el reduccionismo facilista y torpe del presidente. Bueno, si tenés un moroso, 10 morosos, es un problema entre privados. Cuando empezás a tener morosos de a millones, es un problema de orden público. Ahora, el presidente dice, es un problema entre privados. Perfecto, ningún problema. Entonces, él no se puede meter, porque el Estado no se puede meter, ¿no? Ahora, y dice, en definitiva, cuando me piden que me meta, es porque quieren que el Estado pague la cuenta. Y que el Estado pague la cuenta significa que el resto tiene que pagar la cuenta. Ahora, yo me pregunto, cuando el presidente constantemente hace un blanqueo, cuando tenemos el tema de la inocencia fiscal, ¿no? Cuando subsidiamos con exención impositiva a Mercado Libre que gana plata, digamos, todo eso que es entre privados, el Estado se mete. ¿Por qué? O sea, o va a tener la misma vara, porque el presidente no tiene la misma vara. O sea, están facilitando que blanquee plata a un corrupto, ¿no? O sea, caso Adorni, ¿no? Que no lo molesten para atrás, que no paguen impuestos, y ahí no hay un problema entre privados. O sea, no hay un coimero puede blanquear su plata producto del ilícito sin problemas. Pero un tipo que sacó un crédito para comer en una billetera virtual tiene que joderse. Eso es lo que dice el presidente. Y después lo tenemos, hablando de los morosos, diría yo, en un análisis un poquito más sofisticado, no demasiado, pero sí un poco más sofisticado que da para pensar que lo dice el ministro de Economía, Luis Caputo. Creo que es un tema entre privados, o sea, es un banco dándole un crédito a otro privado, o sea, tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco, escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, y lo más probable es que esta gente no te pague. Entonces, y el que tomó el crédito tal vez no le quedaba otra, o tal vez pensó que venían las elecciones, el presidente se iba y la inflación se le iba a licuar. O sea, son diferentes, ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás. Entonces, ¿puede haber alguna intervención del Ministerio del Gobierno en ese área? ¿Se habló de un uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Se habló de crear alguna herramienta para resolver el tema de la mora? No, porque de vuelta ahí entras en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard, ¿no? Ese tema de decir, bueno, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000. Y acá me pregunto lo mismo, ¿no? Caputo dice, bueno, los bancos no tienen gimnasia para prestar.
Caputo, si el día de mañana algún banco cae porque no le pagan las deudas, ¿Caputo lo va a salvar a ese banco? ¿O Caputo le va a decir, che, y hermano, es un problema entre privados? Le prestaste plata a gente que el sueldo le ajustaba al 2% y vos lo cobrabas una tasa del 10%. Perdiste. ¿Va a ser eso, Caputo? Yo no lo creo. Yo creo que va a salir a salvar a los bancos. Entonces me parece a mí que esa regla tan pétrea que hablan de sobre los bancos y sobre la cuestión entre privados, me parece que es para algunos privados, ¿no? O sea, para el privado pobre es jódase, conviértase en un paria. Para el corrupto, al corrupto le damos las facilidades para que pueda blanquear la plata producto de los ilícitos. Para el poderoso también. Y esto no es ser izquierdista, esto es ser liberal, justamente. Es decir, che, para todos. Si es el de privados, es para todos. En un reportaje que le hice hace 2 días a Gustavo Lázari. Gustavo Lázari no es comunista, lo aclaro esto, no es comunista, es un liberal clásico, un liberal posta como él se define, y yo doy fe que es así. Es una entrevista que la vamos a publicar probablemente miércoles, jueves. Le pregunté a Lacha sobre el tema de los morosos, porque él no es una persona que esté en contra del gobierno. Es una persona que entiende y que muchas veces es muy comprensiva con el gobierno y hasta en algún momento tuvo una relación con Javier Milei que creo que ahora no la tiene más. Pero es alguien cercano al gobierno en un punto. Y escuchá, o mirá, mejor dicho, estoy siempre con el lenguaje de radio, lo que decía Lacha sobre los morosos, que es una visión distinta a la que tiene Javier Milei y el que tiene Luis Toto Caputo. Importante para entender que es un tema público, no es un tema solamente entre privados. Vos te endeudaste porque no llegaste. Nadie te puso un revólver, eso es verdad, pero te endeudaste porque no llegaste. Ahora, no sacaste el mejor crédito porque no accedías, porque no te dan las garantías. Y parte de que no te dan las garantías es porque la empresa que quiere poner como garantía su propiedad no vale nada porque el Estado no ofrece los servicios adecuados. Entonces, hay un intrincado entre desfuncionamiento estatal y deuda. Y la peor de todas es que el tipo, que conozco miles de casos de esto, que dejó de pagar una cuota en agosto del año pasado y renegoció en octubre. El tipo entró con un crédito de 50% y salió con un punitorio del 200. ¿Ok? Y al 200 no lo llevó el sector privado la tasa, la llevó el sector público. ¿Estamos? Entonces, muchachos, y los bancos no tienen guita para prestar porque el 50% de los depósitos son encaje. ¿Cómo que no hay relación con el sector público? Y cuando tenés 5 millones, mi número es 5,5 millones de personas con morosidad, vos pensás que son 15 millones de habitantes. Pues, o sea, hay 3 por familia. Es decir, que el 30% de la población no piensa en consumir porque está tratando de pagar una deuda como puede. Entonces, es un tema muy delicado. Yo no lo soslayaría y no me parece no justo injusto soslayar ese tema. No me parece correcto. Es claro, Lacha, ¿no? En lo que dice. La magnitud del problema lleva a que no sea un problema entre privados. La magnitud del problema hace que sea un problema público. Y yo no sé cómo el gobierno lo va a arreglar, si es que lo va a arreglar. En algún momento se va a tener que hacer cargo. En algún momento va a tener que llamar a los bancos. Ahora, vos fíjate, ¿era necesario liberar las tasas en este periodo de destrucción creativa, como la llama Sergio Arriazu? Digo, ¿era necesario o se podía esperar más? Otra pregunta que yo hago, ¿por qué si la inflación, que estamos en el 30 anual más o menos de inflación, 25-30 anual, ¿por qué un banco cobra lo que cobra? ¿Por qué Mercado Libre, a la que tenemos que subsidiar, cobra lo que cobra? Digo, ¿está mal preguntarse eso? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa es libre y la otra no? O sea, eso es lo que nunca entendí. ¿Por qué los sueldos suben por debajo de la inflación? ¿Por qué el gobierno pisa las paritarias? ¿Por qué el gobierno no quita los componentes impositivos de las tarifas de los servicios públicos que Milei dijo que los iba a sacar? Porque todo eso hace que los servicios suban en cascada y no el servicio en sí, el consumo del servicio en sí, sino todos los impuestos que tiene colgados como si fueran las tetas de Moria Kazán.
¿Se entiende? Digo, todo eso es lo que el gobierno no explica. Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión ideológica, no es estás en contra del gobierno. Esto tiene que ver con que, che, dijiste que ibas a hacer una cosa y no la haces. Dijiste que ibas a hacer algo y no lo haces. Esta semana fue San Cayetano. Fue muchísima gente. San Cayetano es un termómetro interesante para medir lo que verdaderamente ocurre a nivel social. Y realmente fue fuerte lo que pasó. Por supuesto estuvo el obispo Jorge Ignacio García Cuerva. Su homilía fue bastante reproducida por todos. El gobierno se cayó la boca, no podía decir nada, justo en el momento, en la misma semana en que se anunciaba la visita a la Argentina del Papa León XIV. No vaya a ser que la visita del Papa León XIV se convierta en un cisne negro para el gobierno, como pasó con el Mundial. El gobierno quería aprovechar políticamente el Mundial y el Mundial se convirtió en un cisne negro. Ojo que no pase lo mismo con León XIV. Pero en todo caso repasemos lo que decía el obispo García Cuerva. San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. Estamos lisiados porque nos duelen las heridas del odio, de la descalificación constante y de la discriminación. Ciegos cuando vemos todo oscuro, desesperanzados, cuando la mirada está empañada de prejuicios, nublada de ideologismos que hacen análisis teóricos que luego se estrellan con la realidad cotidiana, mudos, cuando ya no gritamos lo que nos duele, cuando pasiva y silenciosamente nos resignamos a que las cosas aumenten, el boleto de transporte público, las tarifas, los alquileres, los alimentos, mudos cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no nos alcanza y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer. Bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Yo no creo que exclusivamente García Cuerva esté criticando a este gobierno, creo que critica a varias dirigencias de varios gobiernos. Sí, por supuesto, en la última parte critica al gobierno, pero no el gobierno en sí. Yo creo que está criticando el modelo que el gobierno está llevando a cabo, ¿sí? Porque el peronismo, que ya, el peronismo, o sea, si este gobierno a uno le eriza la piel por lo mentirosos que son, porque no saben lo que están haciendo, el peronismo todavía es más responsable de todo, ¿no? Que ya ni siquiera entiende de qué le tiene que hablar a la gente que se supone que lo tiene que votar. Porque es increíble que el peronismo, digamos, el escenario principal del peronismo para cosechar votos son los conurbanos. Los conurbanos son los más afectados por el modelo de Milei, y el peronismo no tiene una alternativa para presentarle a la gente de los conurbanos, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de Rosario, de Tucumán, de Córdoba. O sea, el peronismo no le habla a esa gente. Volviendo, perdón que voy abriendo ventanas y me voy por las ramas, pero lo cierto es que lo que dice García Cuerva, ¿no? Me parece que alcanza a varias dirigencias, ¿no? Cuando dice, bueno, hablan mucho de los pobres y después esos mismos dirigentes, bien fenómeno, digamos, y se olvidan de los pobres. Y eso es una constante en la Argentina. No solamente este gobierno, del kirchnerismo, por supuesto que también. Ahora, después, claro, hay otra parte donde dice los créditos, el trabajo como mercancía, ¿no? El trabajo como mercancía para tener 2 y 3 trabajos precarizados que te paguen mal, ya no pasa a ser el trabajo como una vía de superación personal, porque el trabajo, me pongo un poco filosófico acá, ¿no?
el trabajo en realidad no tiene que ser un esfuerzo, el trabajo tiene que ser un deleite. Cuando vos lo convertís en mercancía, ¿no? Como viene sucediendo no solamente por este gobierno, sino por este gobierno y por lo que pasa en muchas partes del mundo, cuando el trabajo se convierte en una mercancía y no en una vía, ¿no? de realización personal, la persona se deshumaniza, el trabajador se deshumaniza. Entonces ahí sí me parece que lo que está planteando García Cuerva es una crítica a este modelo de mercantilización de la fuerza laboral desde un lugar, desde un costado pornográfico, diría yo, y que el trabajo no se convierte simplemente en una mercancía y no en una vía de desarrollo personal y espiritual. Y yo quiero conectarlo, bueno, y por supuesto cuando habla de los créditos, ¿no? Que el tema de los créditos para comer es un fenómeno de ahora. Ahí sí está criticando al gobierno, claramente. Y cuando habla de la humillación, de lo que es los modos del gobierno, que no son simplemente cuestiones de forma, ahí sí también está criticando a este gobierno. Y yo esto lo quiero unir, lo quiero conectar con el último corte que vamos a ver, que es del jesuita Rodrigo Sarazaga, alguien que es como que está levantando el perfil y que simplemente lo conocíamos aquellos que nos interesan mucho en la política. Sarazaga aparece poco en los medios, prácticamente no da notas, tiene pocas apariciones públicas y aquí apareció en un foro empresario. Y escuchen lo que dice sobre las élites. A mí me pareció impresionante esto. El conurbano a mí no me entra en vaca muerta, no me entra. Y entonces a ese 40%, a veces pareciera que esperamos simplemente que desaparezca. Y no van a desaparecer, nadie se resigna a no comer. Todas las élites argentinas estamos disociadas, completamente disociadas. Y empiezo por la mía, la élite religiosa. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros, lo único que se nos ocurrió es pedir un plan. Bueno, Matías ni la madre querían un plan. Querían que pudiera estudiar y que pudiera acceder a un trabajo. Lo que más quiere la gente en una villa, volviendo al tema tuyo, es no depender de un puntero, poder ir a una escuela en la que podés estudiar, terminar el secundario y acceder a un trabajo. Y nosotros, muchas veces disociados, ¿qué hicimos? Reclamamos un plan social. Si voy a la élite empresarial, también muchas veces aparece disociada, porque lo primero que hacen en un foro, Tomás, ¿qué es lo que hacen? Pedir que le bajen los impuestos. Entonces, la propuesta para el desarrollo de todas las Argentinas, y yo no digo que no haya que bajar los impuestos, no digo que no haya que hacer una reforma tributaria, estoy casi seguro que sí, pero no es mi área. Ahora, en serio, la propuesta que tenemos para una reforma del país es que pensemos por bajar los impuestos. Eso es lo que le vamos a decir a Matías. Che, vos tenés paciencia. Le pedimos paciencia al que no desayunó. Al que no desayunó le pedimos paciencia en los brotes verdes. Sarazaga dice algo que dice el Hacha en el reportaje que vamos a publicar en unos días. Sarazaga dice, el conurbano no me entra en vaca muerta. El Hacha dice, vaca muerta son 2 canchas de River en términos de laburo. Álvarez Agis dice, con toda la furia, vaca muerta son 280.000 puestos de trabajo. Y hay otro economista que dice, vaca muerta no derrama en el conurbano. Bueno, parece que hay un acuerdo acá donde vaca muerta va a generar muchos dólares, está generando muchos dólares. Vaca muerta actual no es producto del RIGI, ténganlo en cuenta. Digo porque si no parece que fuera producto del RIGI, no es producto del RIGI. Sarazaga se mete con algo tremendo, que dice, nadie se resigna a no comer, porque el 40%, 40 o 50% que están en los conurbanos, parece que es el excluido de Milei. Porque la industria son todos chorros, porque el comercio no sé qué cosa, y todos nos quedamos simplemente con el campo, vaca muerta, el litio y 2 o 3 cosas más. Y ese es un modelo que te deja fuera de la mitad del país. Y me parece a mí que cuando Sarazaga, jesuita, remarco jesuita, dice nadie se resigna a no comer, está haciendo una advertencia. Para mí, en mi cabeza loca. Cuando la gente no come, estás en un problema. Cuando la gente no come, los gobiernos están en un problema. Y si la gente empezó a no comer en la Argentina,
que ya hay algunos que saltean la comida, el gobierno está en un problema, cualquiera sea de cualquier ideología, hablen con perros muertos o no. Esto es importante. Kirchneristas, antiperonistas, anarcoliberales, punks, si la gente no come, estás en un problema. Y cuando los gobiernos se empiezan a aislar, como estamos viendo que pasa con este, estamos en un problema. Sarazaga critica a la iglesia, critica a la élite religiosa, diciendo muchos se quedaban en el plan, la gente no quiere un plan. Y esto es muy interesante lo que dice. La gente en las villas no quiere planes, la gente quiere laburo, porque la gente tiene dignidad. Es más, la gente en las villas tiene más dignidad en muchos casos que los propios dirigentes, que los punteros, que van a comerciar con su pobreza. Y yo quiero cerrar porque el título de este episodio es ¿votarías por tu verdugo? Por supuesto que la pregunta es una pregunta obvia, tramposa, un juego de palabras obvio, poco original, como puedo hacer yo, que soy un periodista poco original, pero ¿qué quiero decir con esto? Empiezan a haber un montón de encuestas sobre quién va a ganar las elecciones. Para mí son todas encuestas que se están adelantando demasiado. Son encuestas para mí inconsistentes. No me importa tanto lo que dicen esas encuestas porque el menú no está servido. Porque sabemos que va a ir Milei, sabemos que va a ir Kicillof, sabemos que puede tal vez ir algún tapado. No sé si Daniel Haddad, Jorge Brito, Goebbels dicen que ya se bajó y que después podría haber algún grupo de la izquierda o la izquierda con Kicillof y algún peronista más de derecha. Yo insisto que el principal problema que tiene Milei es la posible división de la derecha. Pero les quiero mostrar una última placa, que la tengo por aquí, donde ahí preguntan, en una encuesta muy interesante, ¿quién cree usted que es el principal responsable de la situación económica del país? El 63,7%, esto fue en julio de este año, dicen que es el gobierno de Milei. El 29,8% que son los gobiernos anteriores y solamente el 2,9% otros factores. Fíjense cómo de diciembre del 2025, que estaba en el 49,2%, sube al 63,7%. Por eso es que digo, ¿votarías a tu propio verdugo? Esta es la pregunta que yo me hago. Porque tenemos verdugo lo pongo a Milei en el sentido figurado, de decir, bueno, este modelo implementado por este gobierno que está excluyendo al 40, 50, 60% de la población, que te hizo perder el laburo, que tuviste que cerrar tu pyme, que tenés que ir a pedalear para llevar una pizza, que estás sobreviviendo, que te salteas una comida, toda esa gente que muchos votaron a Milei, ¿lo volverían a votar? No lo sé. O sea, yo creo que todavía es muy rápido, porque no hay una alternativa a este gobierno, ni tampoco está la persona que podría llevar a cabo esa alternativa que todavía no está. Lo que sí está pasando y que para mí es una novedad, y como yo lo dije en otras oportunidades, lo que estamos viendo, empezamos a ver empíricamente, es que a diferencia de lo que ocurría anteriormente, donde Milei podía escindirse de los efectos adversos de su receta económica, hoy ya no es así. Es lo que Malamud, ¿no?, llama como el síndrome de la enfermedad del tercer año. Durante y yo ahí subí un video, que voy a ver si se los dejo por aquí, abajo, cuando termina esto, sobre la herencia, sobre que Milei ya no puede culpar a la herencia. Un gobierno puede culpar a la herencia los primeros 2 años, y Malamud dice, a partir del tercero, la herencia sos vos, ¿no? Ya no podés culpar al anterior. O sea, hoy ya no podés culpar a Massa de la situación económica. Y esto que dice Malamud y que yo también pienso y comparto, es lo que empezamos a ver reflejados en las encuestas. Y es, Milei hoy es responsable de
la situación económica que vive el país y así lo empieza a ver la gente. Digamos, las consecuencias económicas de sus medidas y de su plan económico hoy la está padeciendo la gente. Digamos, ¿qué debería hacer Milei? Probablemente generar una nueva épica. Esa épica, esa tierra prometida que le virló la crisis con Manuel Adorni. Eso es lo que probablemente deba hacer y empezar a conectar otra vez con la gente, porque hoy ni la oposición ni el oficialismo están conectando con la gente. En lo único que está conectando Milei con la gente es con el voto furibundamente antiperonista. Milei, cuando empezó y cuando fue diputado, y cuando ganó en primera vuelta y cuando ganó la presidencia, era mucho más que aglutinar el voto antiperonista. Milei hoy está, digamos, se está achicando en eso. Veremos si eso le sirve para conseguir la reelección o por el contrario, eso achica sus posibilidades. Pero para eso falta mucho tiempo. Bueno, hasta acá fue Micromundos, este episodio que espero que lo hayan disfrutado. No sé si alguno llegará hasta acá, pero si no llegan, gracias por mirar, de todos modos. Y si llegan, son mis héroes, los vamos a querer. Suscríbanse, pongan like y putennos si tienen ganas, critíquennos, felicítennos. Nos gustan más las felicitaciones, pero no importa. Si también tienen para criticarnos, siempre y cuando sean con respeto, nosotros vamos a estar muy, pero muy contentos. Por supuesto, muy agradecidos. Lo que tratamos de hacer es tratar de pensar un poco. Gracias y hasta la semana que viene.